Después de Memling y de van der Goes, la energía y la vitalidad desaparecieron de la pintura holandesa del siglo XV. Dirk Botts fue indiscutiblemente colorista, Gerard David un armonista concienzudo, Adrian Yssenbrand un refinado de gracias rebuscadas, pero las obras de estos pintores revelan que la expresión estética de los primitivos ya se ha agotado, queda poco que decir en ese lenguaje y se acerca la hora de captar las nuevas tendencias renacentistas. Fue entonces cuando en los Países Bajos se impusieron Gerten, Todt Saint-Jans, Jerónimo Bosch y Lucas de Leyde. Gerten trabajaba en Leyde y allí murió a la edad de 30 años. Se conocen de él 14 telas, todas ellas de calidad excepcional, con unas formas más estáticas que las de los primitivos flamencos y modeladas por una luz fría que anuncia Vermeer de Delft. Pero Grengen Todt Saint-Jans introdujo también en varias de sus obras personajes deformes que volvemos a hallar, dominando un mundo más inquietante que fantástico. En Jerónimo Bosch, este pintor trabajó en Bois-le-Duc durante la mayor parte de su existencia. Sus obras han hecho y hacen aún en nuestros días estremecer a cuanto las contemplan. Con él penetramos en el seno de una demonología real, en la que está implicado el hombre entero con su alma y su destino. Lucas de Leyde, de dotes asombrosamente diversas, fue uno de los primeros artistas holandeses que rompieron con la tradición medieval, pintor de retratos que sorprenden por su honradez, pero también grabador en madera y en metal. Había alcanzado una gran maestría en esos terrenos y experimentó el influjo de Durero, con el que convivió en Amberes y con quien intercambió grabados. Al morir Lucas de Leyde en 1533, el Renacimiento había triunfado ya en los Países Bajos. Arte alemán. La serenidad olímpica de Jean Fouquet. Por su situación geográfica, Francia se encontraba en la confluencia de las tendencias flamencas e italianas. Las primeras se manifestaron al principio en las provincias septentrionales y en Borgoña, pero fue sobre todo en el corazón del reino, en Angers y en Provenza, donde la inspiración flamenca, al transformarse, dio origen a obras magistrales. El tríptico de la Anunciación del maestro de Aix revela una acuidad de sentimiento francesa, mientras que las iluminaciones atribuidas al maestro de Rey René obtienen de la luz una incomparable poesía. No son las inspiraciones flamencas, sino las italianas, las dominantes en Jean Fouquet, aunque sin hogar jamás su profunda originalidad. El mundo que nos muestra Fouquet, observa con acierto Carlos Sterling, es el de una Francia pacificada y confiada, hombres puros y tranquilos, animales soberbios, situados con audacia en un paisaje sencillo y sonriente, en que se lee toda la vasta continuidad de la tierra y del cielo, en que la luz es primaveral y las sombras transparentes y suaves. No por sus ornamentos y sus mármoles es Fouquet un pintor del 480, sino por esta serenidad olímpica. Contemporáneo a Jean Fouquet, Enguerrand Quarton pintó su Virgen de la Misericordia y su Coronación de la Virgen, con un modelado meridional, una estructura por planos contiguos que se superpone a las formas aún góticas. Las postrimerías del siglo XV señalaron un nuevo auge del influjo flamenco, no ya el de Van Eyck, sino el de Hugo van der Goes, muy perceptible en la obra del maestro de Molins, pero también esta vez el carácter francés se evidenció por una elegancia aristocrática y formas amplias. El maestro de Molins ocupó en el arte francés el mismo nivel que Gerard David o Adrian Yssenbrand en los Países Bajos, posición de final de trayectoria, brillante sin duda, pero condenada a vegetar sin consecuencias notorias. También el país esperaba un nuevo lenguaje estético. Grunewald y Cranach, fieles al gótico tardío. El espíritu nuevo no provocó en Alemania una brusca ruptura con la tradición medieval. El espíritu gótico, con sus exageraciones naturalistas y su dinamismo plástico, domina aún la obra de Matthias Nithard, llamado Grunewald. Así, el políptico de Isenheim, retablo pintado para el convento alsaciano de los antonianos, sigue siendo medieval en su inspiración y ordenación. Solo cierto virtuosismo parece anunciar los nuevos tiempos. Los maestros de la escuela del Danubio, y en particular Altdorfer, son ya más líricos y conceden al paisaje un lugar significativo. Su tendencia aparece de nuevo en las primeras obras de Lucas Cranach, el Viejo, pintor singular que se convirtió al luteranismo. Se estableció en la corte electoral de Sajonia y se reconcilió con la línea gótica y preciosismo del dibujo sinuoso. Su afición a los desnudos equívocos y el encanto ambiguo de sus gráciles mujeres no modifica esta orientación hacia el pasado. El genial Alberto Durero. En 1498 empezaron a divulgarse en Nuremberg una serie de 15 grabados en madera, con asuntos inspirados en el Apocalipsis.
El reverso de cada uno de ellos podía leerse el texto bíblico correspondiente. Su autor, Albert Dürer, gracias a su imaginación genial había logrado dar forma a los pasajes apocalípticos de la lucha entre Cristo y el ángel, del fin del mundo y el advenimiento del reino de Dios. La manera como Durero traducía en imágenes las profecías del Apocalipsis produjo impresión profunda en sus contemporáneos, y sus grabados fueron coleccionados en un libro popular que conmovió hondamente a sus lectores. La publicación de esta obra de Durero, poco antes de comenzar el siglo XVI, no fue efecto de la casualidad, ya que en aquellos años mucha gente creía inminente el fin del mundo. En la misma época en que Savonarola exhortaba a los florentinos al arrepentimiento y a la penitencia, un sacerdote de Augsburgo anunciaba el castigo divino por los pecados de los hombres. Se acercaba el juicio final, decía, la Iglesia y el imperio iban a quedar reunidos bajo el cetro de un poderoso soberano, y luego sobrevendría la gran paz del mundo. Los grabados de Durero expresan el sentimiento de culpabilidad, la angustia e incertidumbre ante la catástrofe inminente de que muchísima gente estaba persuadida a finales de la Edad Media. En aquel tiempo el mundo no era tan apacible y tranquilo como se imaginó más tarde, durante la época del romanticismo. Al contrario, vivía agobiado por luchas e incertidumbres, dice un historiador de la cultura. En los talleres de las ciudades alemanas no había sino felices artesanos consagrados a su trabajo, con una alegre canción en los labios. Las iglesias no albergaban únicamente sacerdotes buenos y puros que celebraban su misa cotidiana. De los castillos fortificados no salían solo nobles caballeros en los campos. En los campos no trabajaban solo honrados y piadosos campesinos. Al contrario, por todas partes reinaban inquietud y fermentaba el descontento. En una Alemania dividida, los conflictos religiosos se añadían a las divergencias sociales y políticas. En una atmósfera alentaban las revoluciones y los hombres de aquel ocaso medieval eran presa de conflictos desgarradores. Era la época de los grandes contrastes. Se estremecían ante la inminencia del castigo divino, pero mostraban un temple de acero en los campos de batalla. Se refugiaban medrosamente en la penumbra de las catedrales góticas y defendían hasta el extremo y sin ceder un ápice sus ideas heréticas. Por una parte las enfermedades y la miseria, la peste y el nuevo morbo contagioso llamado, mal francés, la sífilis. Por otra, una deslumbrante y gozosa ansia de vivir al servicio de la cual se habían puesto el arte y la cultura. Era la época de los últimos caballeros y de los primeros grandes comerciantes. Entre los muros de las ciudades vivía un proletariado descontento y fuera de las murallas los aldeanos empezaban a murmurar. Sobre este trasfondo deben situarse las descripciones apocalípticas de Durero. Su vida entera estuvo obsesionada por la idea de la muerte y lo torturaba el pensamiento de que no podría escapar al juicio final. Este sentimiento de culpabilidad y su carencia de responsabilidad personal lo impulsaron a la creación de su obra, aunque parece que el resultado no lo satisfizo por entero, sino en ocasiones. Durero era melancólico, pensador y reflexivo, y por el hecho de vivir tan intensamente su época, supo expresar en su arte y de manera impresionante la evolución espiritual de su siglo, la transición que abarca el final de la Edad Media, el humanismo y la Reforma Protestante. Pirkheimer, un mecenas alemán. Entre 1490 y 1500 vivía en Italia un joven estudiante alemán satisfecho de la vida, Willibald Pirkheimer, quien admiraba mucho a los eruditos y a los ricos soberanos como Ludovico Sforza y se apasionó por la lengua y la cultura del país. Se dedicó al estudio de Platón y regaló a su padre, patricio rico y respetable de Nuremberg, las obras de Marsilio Ficino y de otros filósofos. Después de pasar su juventud en el extranjero, Pirkheimer se convirtió a su vez en uno de los principales burgueses de Nuremberg y desempeñó un papel de primer orden, tanto desde el punto de vista político como cultural. Su hermosa casa, Patricia, estaba abierta a todas las celebridades literarias y tomó parte activa en el movimiento humanista, traduciendo las obras de diversos autores clásicos, griegos y latinos, y en primer lugar las de Platón, Aristóteles y los estoicos. Willibald Pirkheimer, orator et senator et miles, gran amigo de Alberto Durero, ejerció asimismo poderoso influjo en la evolución del gran artista. En la época en que Pirkheimer estudiaba en Italia, llevó a cabo Durero su primer viaje al sur, probablemente durante los años 1490 al 1495. Visitó primero Venecia y de allí se dirigió a Roma. Tuvo también ocasión de estudiar las artes en la Italia septentrional y en la Italia central. Es probable que admirara, entre otras, las obras de Leonardo da Vinci. Pirkheimer acompañaba a Durero y se apresuró sin duda a iniciarlo en los diversos aspectos de la cultura italiana, y de este modo el gran artista que hasta entonces viviera en el mundo intelectual pictórico del gótico pudo ponerse en contacto con la antigüedad clásica, tal como la interpretaba el Renacimiento, influjo ya sensible en sus grabados sobre el Apocalipsis.
Otro viaje a Italia, 1505-1507, acentuó aún más las impresiones recibidas. Después de introducir a Durero en la vida cultural del Renacimiento, Pirkheimer contribuyó en gran manera a despertar el interés del artista por las nuevas corrientes culturales. La amistad de Pirkheimer y Durero sitúa a la literatura del Renacimiento alemán en contacto muy estrecho con el arte pictórico, amistad que duró toda su vida, y cuando murió Durero en 1528, Pirkheimer escribió una Oda de circunstancias, poema que es a la vez un monumento dedicado a la gloria del gran artista y un himno conmovedor en memoria del amigo difunto. Sabemos que Alberto Durero no cesó de estudiar durante toda su existencia, lo cual lo convirtió en uno de los hombres más cultos de su época. El propio Erasmo afirmaba que Durero conocía a fondo la literatura religiosa y filosófica, las matemáticas y la astrología, y que podía sostener un debate con cualquier erudito. Su poderosa imaginación prestó forma artística a las ideas de que estaban penetrados tan profundamente sus contemporáneos. Era para él una necesidad vital determinar su posición y conocer en qué situación se hallaba en medio de las escisiones espirituales de su época. Hacia 1513-1514 realizó Durero sus tres mejores obras, los Maastricht, El Caballero, La Muerte y el Diablo, La Melancolía y San Jerónimo. Los historiadores de arte discutieron mucho tiempo acerca del sentido de estas grandes creaciones y se han dado toda clase de eruditas interpretaciones a través de los años. El Caballero puede simbolizar la preocupación religiosa, el patriarca San Jerónimo la investigación literaria culta, el humanismo. Finalmente, la melancolía podría muy bien ser la imagen de las ciencias naturales. Con todo, esta hipótesis nos parece especiosa. Sin duda, es más sensato suponer sencillamente que los grabados expresan las obsesiones de Durero en aquella época, la piedad, Jerónimo, la actitud moral y el comportamiento en la existencia, el caballero, la tristeza ante los límites de la inteligencia humana, la melancolía. De todas formas, quien pretenda describir las corrientes espirituales que agitaron la Alemania de principios del siglo XVI no puede pasar por alto los Maastricht de Durero. Por nuestra parte, al comentar la tan debida cuestión, ¿qué es el humanismo alemán?, conservamos presentes las imágenes de Jerónimo, el caballero y la melancolía. Aurora hispánica, los reyes católicos, una mujer fuerte. Iberia, escindida en tres reinos principales, buscaba la unidad, e Isabel se hizo intérprete de aquel anhelo. Pero Isabel era solo hermana de un rey de discutida sucesión. Su alianza, previa con el heredero de la corona aragonesa, había de sumarle partidarios dentro y fuera de Castilla. Enrique IV pretendía casarla con el rey de Portugal, Alfonso V, pero Isabel, que entonces contaba 18 años, estaba dispuesta a decidir por sí misma. Otros príncipes solicitaban su mano, los duques de Clarence y de Gloucester, ingleses, y el duque de Berry, hermano del rey francés Luis XI. Este duque no parecía partidario muy ventajoso, por su salud precaria. El príncipe aragonés Fernando, en cambio, era apuesto y bien formado, con cierto renombre en los campos de batalla. Los acontecimientos se precipitaron. Isabel rompió manifiestamente con su hermano y huyó a Valladolid. Se percataba de su juego peligroso, pero depositaba todas sus esperanzas en Fernando, quien no la defraudó en aquellos momentos cruciales. Con un grupo de servidores fieles se disfrazó y emprendió el viaje. En su primera jornada pernoctó cerca de Burgo de Osma. El príncipe, fingiéndose criado de mercaderes, estuvo cuidando las mulas y sirviendo la cena, acabada la cual, en vez de retirarse a dormir, salieron de la aldea a altas horas de una noche tenebrosa, como narra el cronista Alonso de Palencia, uno de los que formaron parte de la embajada subrepticia. El 9 de octubre de 1469 entró Fernando en la población de Dueñas, donde ya tuvo que enfrentarse con pedigüeños cortesanos. Escribió Isabel, que se hallaba cerca de Valladolid. Al fin, 5 días después, se veían por vez primera los futuros reyes católicos. Uno de los enviados de la princesa, Gutiérrez Cárdenas, mostróle a su prometido: ¡Ese es! A la histórica entrevista, que duró 2 horas, asistieron también 4 caballeros aragoneses. Una vez conocido su futuro marido, Isabel quedó satisfecha de su elección. En verdad, no tenía motivo alguno de queja.